Bueno, y vamos acá a hablar en el set acerca de lo que significa la prevención, porque en nuestro país, sobre todo para muchísimas personas, el tema de detectar a tiempo el cáncer es vital. Pero estamos hablando también con especialistas que nos van a dar algunos visos, sobre todo para los hombres, ¿no? El cáncer de próstata. Para eso está el doctor Nicanor Rodríguez, especialista en urología oncológica, quien nos acompaña. Buenos días, gracias por estar aquí. Buenos días, Maricel, muchas gracias por la invitación. ¿Cuál es la frecuencia o la recurrencia de este tipo de cáncer en los hombres en el Perú? Bueno, en primer lugar quiero hacer mención del reporte que has hecho, una señora de 104 años que tenga la vitalidad es porque realmente se ha cuidado. En el Perú estimamos 8.700 nuevos casos de cáncer de próstata y esto es porque es una enfermedad silenciosa. Quiere decir que pues muchas veces no nos da síntomas y tenemos un cáncer de próstata que puede ser un cáncer avanzado muchas veces. ¿Y este avance se da por qué? ¿Por la falta de conocimiento que se tiene acerca de los síntomas o porque realmente como no genera ninguno, ya lo detectamos a destiempo? En el Perú se da porque realmente el paciente llega tardíamente a la consulta. Ustedes saben que el examen físico, el tacto rectal, pues eso hace que a los pacientes le dé miedo, temor o vergüenza muchas veces, pero tenemos pruebas que podemos hacer, test de sangre, como es el antígeno prostático específico, que nos da realmente un valor en el diagnóstico del cáncer de próstata. Y eso es fundamental. O sea, necesitamos en el Perú tener diagnóstico precoz para que el tratamiento sea curativo potencial y no tener enfermedad avanzada, porque en la consulta diaria el 50% de los pacientes vienen a la consulta con cáncer de próstata localmente avanzado o avanzado. Y eso no solamente sucede en próstata, sucede en mama, sucede en cáncer de cérvix y eso no lo podemos permitir. Pero sobre todo en el cáncer de próstata es por el temor que tienen los varones de poder enfrentarse al examen que, como usted dice, tiene ahora otras variables, incluso previas, antes de dar ese paso. ¿Y desde qué edad podrían someterse entonces las personas a esta situación? Si hay un riesgo familiar, genético, con antecedentes, entre los 40 y 50 años, el paciente debe ir a la consulta, hacerse un antígeno prostático y un examen físico. Eso es regular. ¿Ambos, es decir, el físico, además de este examen, o puede darse primero uno y si hay alguna alerta, el segundo? Yo creo que las guías internacionales permiten hacer un antígeno prostático y ya con eso determinamos si el paciente puede tener una probabilidad de cáncer. ¿Una revisión física? Así es, una opción a la revisión física. A partir de los 50 años ya el control debe ser uno cada año, cada 2 años, con antígeno prostático y con un examen físico. Hay algunos países en los cuales solamente el antígeno prostático es válido. Pero el mensaje que quiero dar es que los pacientes deben hacerse un control prostático a partir de los 50 años porque la enfermedad es de incidencia alta. Ahora, ¿cómo llegan los pacientes? Llegan con una enfermedad más avanzada en el Perú. Y eso, ¿qué hace que el médico intervenga con otros tipos de tratamiento? Estamos hablando de tratamientos hormonales, estamos hablando de quimioterapia, estamos hablando de otro tipo de tratamiento. Y ese grupo de pacientes podría beneficiarse con tratamiento quirúrgico que puede resolver su problema. Si es que se detecta a tiempo. Si es que se detecta a tiempo. Si no, ya no existe esa posibilidad. No hay esa posibilidad. Y claro, el cuerpo y el organismo se van desgastando. Y usted ha mencionado que este es un cáncer de alto índice en el país. ¿Se tienen porcentajes? ¿Se sabe de cuántos hombres se presenta este cáncer? Sí, la incidencia es 14.9 cada 100.000 habitantes en el Perú y con una mortalidad de 9.4 cada 100.000 habitantes. Que es bastante alta, más de la mitad de los detectados. Entonces, uno tiene que tener en cuenta de que si nosotros queremos enfrentar cualquier tipo de cáncer, tenemos que centrarnos en la prevención. La prevención es fundamental y ahí es donde nosotros debemos usar
digamos, las redes sociales, y tener claro, llegar a la gente, porque acá en el Perú, si hablamos de frecuencia, Junín, Lambayeque, Moquegua, son provincias que tienen más incidencia de cáncer de próstata. Y eso el Ministerio de Salud y Globocan han determinado estas frecuencias en esas provincias. Entonces, ¿Y eso se da por qué específicamente? Eso es estadístico, pero realmente ahí hay más cáncer avanzado porque no hay control, no hay tamizaje. Entonces es importante hacer un tamizaje. ¿Y cómo? Haciendo un examen de sangre, el antígeno prostático específico nos permite llegar al paciente. ¿Dónde podríamos acudir, no, si es que realmente una persona nos está viendo en estos instantes, no solamente un hombre, sino alguien que tenga un familiar que pueda estar en riesgo, ¿no? Es decir, de repente nosotras también notamos que un tío, un primo, un sobrino no se ha hecho este examen. ¿Qué posibilidades tiene? ¿Dónde podría acudir? Bueno, nosotros tenemos una clínica oncológica que es la clínica Detecta, donde pueden acudir, y tenemos sistemas de prevención. Tenemos un sistema que se llama el preventivo ADAN, en el cual le damos posibilidades al paciente y nosotros escalonamos el riesgo del paciente. ¿Cómo lo escalonamos? En pacientes entre 35 y 40 años nos centramos en dieta, ejercicios y estilo de vida, cambio de estilo de vida. Muy bien. Entre los 40 y 50 años, factores genéticos, PSA, examen físico, y de los 50 años para arriba, definitivamente un examen físico y un examen. La prevención importante. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, habernos dado estos detalles a Detecta Clínica, entonces, para poder tener a tiempo un diagnóstico y enfrentarlo. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días.